Muy buenos días, amados hermanos. Dios los bendiga en este hermoso día. Es una bendición de todo lo alto el poder compartir de este momento con cada uno de ustedes. Los bendigo con toda bendición. Le damos las gracias al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo por permitirnos comprender, por permitirnos entender, por permitirnos degustar de su presencia. Gracias, Papito Dios, porque tú eres bueno y santo, Señor, porque tú nos has cuidado, Padre Celestial, nos cuidaste toda la noche, nos has cuidado durante toda nuestra vida, Señor, a pesar de nuestra rebeldía, a pesar de todo lo malo que de pronto podemos haber hecho, Señor. Pero te damos las gracias, Papito Dios, porque tú tienes un propósito con cada uno de nosotros, con cada uno de mis hermanos, Señor. Te agradezco, Señor, por cada una de sus vidas, Señor. Por favor, cuida sus familias, cuida sus quehaceres, sus alacenas, Señor, que rebosen de alimento. Papito Dios, te pido por los que de pronto están delicados de salud, por las personas que están de pronto en una clínica, Señor, por los que están pasando un momento de dificultad, Señor, por los que tienen problemas en su corazoncito, problemas sentimentales, por los que de pronto todavía siguen atados al mundo, Señor, por los que no se han podido desligar, Padre Celestial, de el pecado, Señor. Oramos para que en tu misericordia, Señor, toque sus corazoncitos, Padre Celestial, y que estas enseñanzas y esta oración llegue a lo más profundo de sus corazones, amado Rey. Te doy gracias, Señor, por mi familia, por mis hijos, por mi esposa, pero sobre todo, Señor, te doy gracias por lo que has hecho en cada uno de nosotros, Padre Santo. Ponemos, Papito Dios, esta enseñanza, este tiempo en tus manos para que sea de edificación, Señor, para que seas tú, Padre Celestial, enseñándonos, instruyéndonos y consolándonos por medio de tu hermosa palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, amados hermanos, es una gran bendición el poder verdaderamente compartir de la palabra del Señor. Hemos venido estudiando largamente el capítulo 19, un capítulo muy hermoso, nos ha enseñado muchísimo. Hemos hablado sobre el tribunal de Cristo, hemos hablado sobre las bodas del Cordero y nos encontramos en este momento estudiando el final de la gran tribulación, que es la llegada del jinete del caballo blanco. Hemos aprendido cómo Cristo vendrá con un caballo blanco, con todo su ejército, para quitarle definitivamente el poder del anticristo en la tierra y para juzgar a quienes no quisieron recibir de su palabra, de su perdón, quienes no quisieron recibir de la salvación, sino que por lo contrario se arraigaron en sus pensamientos, en su amor, en su iniquidad, y prefirieron arrodillarse ante el anticristo, dejarse marcar de la bestia, del falso profeta y todas sus enseñanzas malvadas. Y a pesar de que tuvieron que pasar por los 7 sellos, por las 7 trompetas, por las 7 copas, pues no quisieron entender. Veíamos como Cristo iba a venir con ojos como llama de fuego, que representa su omnisciencia completa, atributo que solo tiene Dios, donde Él conoce hasta lo más profundo de nuestro ser, cómo vendría con unas diademas, las cuales simbolizan el poder, la autoridad y el reinado de Cristo. Vimos cómo Juan vio un nombre escrito de nuestro amado Dios, de Cristo, pero que no lo pudo entender, sino solamente Él, el Señor, puesto que hay misterios que no entendemos, ¿cierto? Sus ropas, las ropas de Cristo,
estaban teñidas en sangre. ¿Por qué? Porque Él dio su vida en la cruz por cada uno de nosotros. Es ahí la importancia y lo valioso de lo que hace Cristo cada día por cada uno de nosotros. Veíamos cómo Cristo es la representación de ese Dios invisible que es el Padre, y por medio de Cristo Él se hizo visible para la humanidad. Cristo es la revelación plena y definitiva de Dios. Las personas que dicen que Cristo no es Dios verdaderamente están alejadas del Evangelio y de la verdad, y han decidido tomar un camino perverso, el cual los llevará a condenación. También veíamos en nuestra enseñanza pasada que Cristo no vendría solo. Él vendría con su ejército celestial, vestido de lino finísimo, blanco y limpio. ¿Y quiénes son estos llamados en este ejército? Bueno, veíamos 4 grandes posibilidades de ese ejército, en donde nos guiábamos claramente todo en la palabra. Veíamos que los primeros eran la iglesia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la iglesia siempre está vestida de lino fino y resplandeciente, puesto que ya hemos pasado por las bodas del Cordero. El Señor Jesucristo ya nos limpió de nuestra maldad por medio del tribunal de Cristo. También veíamos que vendrá acompañado de los santos de la gran tribulación, todos los mártires de la fe que murieron, pero que no negaron su fe en Cristo, aún teniendo que dar su vida. Recuerden que el anticristo perseguirá a todos los que sigan a Dios, a todo lo que se llame Dios bueno, santo, dice la palabra, Apocalipsis 7:13. Entonces muchos serán muertos en la gran tribulación, pero se salvarán. Tendrán que dar su vida, sí, pasarán por grandes terrores, pero se van a salvar. Otros que vendrán en el ejército celestial van a ser los ángeles de Dios. Los ángeles vendrán con Cristo a traer juicio a este mundo. Veíamos que aquí comenzaría la guerra del Armagedón, la guerra de Josafat o Megiddo, que es en lo que nos vamos a centrar en la enseñanza del día de hoy. Y los últimos acompañantes serán los creyentes del Antiguo Testamento, esos que dieron su vida por la predicación de la palabra antes de que el Señor Jesús viniera. Todos los profetas, los jueces, todos esos grandes hombres del Señor, los apóstoles, todos ellos acompañarán también al Señor. ¿Guiados por quién? Por Miguel. Recordemos que Miguel es el arcángel protector del pueblo de Israel, y él ayudará al pueblo santo para que no sea destruido en la gran tribulación. Pero entendíamos que todos ellos vendrían, pero no a pelear, no a guerrear, por decirlo de alguna manera, no, sino que solamente vamos a ser espectadores, pues el único que viene armado, y cuando digo armado lo digo en, digamos que una representación, porque no es literal, es Cristo con la espada aguda. Veíamos que la espada representa el poder de la palabra, pues con ella mata a sus enemigos. La palabra, el evangelio, da vida, pero también tiene el poder de quitarla. Es por eso que muchos morirán con esta espada, como lo veremos a continuación. Importante entender que el único que peleará y que va a guerrear será el Señor Jesucristo. ¿Y por qué? Porque Él traerá una vara de hierro. Esa vara de hierro significa el juicio veloz y justo que caracteriza a Cristo y su reinado milenial que sucederá después de todos estos hechos. Entendíamos y estudiábamos sobre el lagar que pisa el Señor, pues es un símbolo gráfico del juicio y la guerra del Armagedón. Hablábamos de las uvas
que se pisan en este lagar, y esas uvas representan al mundo. El mundo será destruido por la palabra del Señor, pero que será tal la destrucción que la sangre de todas las personas que morirán salpicarán a los frenos de los caballos. Imagínense, hasta 1600 estadios. Terrible, mucha gente va a morir por su necedad. Y por último veíamos que Cristo vendrá en su caballo, y en su muslo vendrá escrito un nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús portará una insignia en su vestidura y muslo con un título que recalca su soberanía absoluta sobre todos los gobernadores humanos. El día de hoy, amados hermanos, con la ayuda de Dios, vamos a terminar este capítulo para que en nuestra enseñanza siguiente podamos empezar con el capítulo 20 y el estudio de los 1000 años, el reinado de Cristo. Pero hoy vamos a ver cómo termina esa batalla del Armagedón, qué es lo que va a suceder. Y esto está escrito en el capítulo 19, versículos del 17 al 21. Vamos a leerlo con el permiso de nuestro amado Rey y Padre Celestial. Dice la palabra de Dios. Versículo 17. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo: a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Amén. Bueno, amados hermanos, los versículos del 17 al 21 que acabamos de leer reflejan el holocausto, la matanza espeluznante que no tendrá paralelo en la historia humana y que se conoce como el Armagedón. Recordemos, esta batalla del Armagedón también es conocida como la batalla de Josafat, o el valle de Josafat, o el valle de Megido. Por cualquiera de esos tres nombres se están refiriendo al mismo evento. Y esta batalla del Armagedón es el final de la gran tribulación, lo que se denomina como el día terrible del Señor. Vamos a estudiar primeramente a qué se refiere la palabra con el día del Señor. ¿Por qué? Porque en la Biblia hay muchísimas referencias referente a este día, y es importantísimo el poder tener claro a qué es lo que se está refiriendo cuando encontremos en la palabra que nos están hablando del día del Señor. El día del Señor, como les dije, los encontramos en varios apartes de la palabra. Vamos a ir, amados hermanos, a Primera de Tesalonicenses, por favor, capítulo 5, versículo 2, que dice la palabra del Señor. Pues ustedes saben muy bien que el día del regreso del Señor llegará inesperadamente como un ladrón en la noche. Aquí se está refiriendo a ese día del Señor, el día en que el Señor Jesucristo
regrese a la tierra. Es muy diferente. Yo les decía que no podíamos confundir el día del Señor con la venida del Señor. La venida del Señor está hablando del arrebatamiento de la iglesia, mientras que el día del Señor está hablando el día del juicio, el día de la batalla, del Armagedón. Son dos cosas que debemos saber diferenciar, porque si no nos vamos a confundir y vamos a pensar que es el mismo evento. Y no es así. Existen en la Biblia, amados hermanos, 19 usos para describir el día del Señor en el Antiguo Testamento. Claramente, pues no los vamos a ver acá, no los vamos a estudiar todos. Es muy largo, no acabaríamos. Y adicional a eso, hay más o menos como 4 apartes también en el Nuevo Testamento que se refiere a lo mismo. Vamos a ver algunos que nos van a dejar pues muy claro el tema y que lo vamos a entender. Los profetas del Antiguo Testamento escribieron acerca del día del Señor. ¿Y para qué lo hacían? Para escribir juicios históricos próximos. Vamos a ver que los profetas escribían en doble referencia. Recuerdan que en algún momento les dije en alguna de las enseñanzas pasadas que las profecías en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también pasa, pero se veía mucho en el Antiguo Testamento profecías de doble referencia, en donde los profetas daban una palabra por parte del Señor. Esa palabra se cumplía inmediatamente, pero era un cumplimiento parcial, porque el cumplimiento completo es para el futuro, para el tiempo largo. Eso se llama el efecto telescópico. ¿Qué es el efecto telescópico? Que yo veo algo, ¿sí? Imagínense en un telescopio. Yo pongo mi ojito por el telescopio, ¿cierto? Y al verlo parece que estuviera cerca, o sea, se está cumpliendo en ese momento. Pero resulta que si yo lo veo desde una perspectiva lejana, el telescopio, me doy cuenta que no está sucediendo solo en ese momento, sino que está muy lejos. Eso es la profecía con doble referencia, o sea que tendrá cumplimiento en un futuro. ¿Cuánto es ese futuro? No lo sabemos, nadie lo sabe. Entonces vamos a ir, para poder estudiar a Isaías, vamos a ir al capítulo 13 y vamos a leer los versículos del 6 al 22. Entonces dice el capítulo 13, versículo 6. Griten de terror porque ha llegado el día del Señor. Miren lo que está diciendo Isaías. Griten de terror, ¿sí ven? Eso no tiene nada que ver con el arrebatamiento de la iglesia. Dice, porque ha llegado el día del Señor, el momento para que el Todopoderoso destruya. Todos los brazos están paralizados de temor. Cada corazón se derrite. Miren lo que van a sentir las personas cuando el Señor pise el monte de los olivos. Y todos se aterrarán, les sobrevendrán punzadas de angustia, como las de una mujer que está en el parto. Se miran unos a otros sin poder hacer nada, con el rostro encendido de miedo. Pues miren, el día del Señor ya viene, el día terrible de su furia y de su ira feroz. La tierra quedará desolada y con ella los pecadores serán destruidos. ¿Sí ven lo que está diciendo, amados hermanos? Los cielos se pondrán negros sobre ellos, las estrellas no darán luz, el sol estará oscuro cuando salga y la luna no iluminará. Yo, el Señor, castigaré al mundo por su maldad y a los perversos por su pecado. Aplastaré la arrogancia de los soberbios y humillaré el orgullo de los poderosos. Haré que la gente sea más escasa que el otro, más escasa que el oro fino de Ofir.
pues sacudiré los cielos y la tierra se saldrá de su lugar cuando el Señor de los ejércitos celestiales manifieste su furor en el día de su ira feroz. En Babilonia todos correrán como gacelas, perseguidas como ovejas sin pastor. Intentarán encontrar a los suyos y huir a su propia tierra. El que sea capturado será destruido, atravesado con una espada. Ante sus propios ojos estrellarán a sus niños pequeños hasta matarlos. Sus hogares serán saqueados y sus mujeres violadas. Miren, yo incitaré a los medos contra Babilonia. No se les puede tentar con plata ni sobornar con oro. Aquí viene, esto que estamos leyendo, amados hermanos, es ese efecto telescopio. Esto es lo que estaba pasando en ese momento que estaba contando Isaías, ¿sí? Una profecía cercana, pero que tendrá lugar al final de la gran tribulación. Los ejércitos agresores traspasarán a los jóvenes con sus flechas. No tendrán misericordia de los indefensos bebés, ni compasión de los niños. Babilonia, el más glorioso de los reinos, la flor del orgullo caldeo, será devastada como Sodoma y Gomorra cuando Dios las destruyó. Babilonia nunca más volverá a ser habitada. Permanecerá vacía de generación en generación, permanecerá. Los nómadas se negarán a acampar allí y los pastores no llevarán a sus ovejas para que pasen la noche. Las bestias del desierto se instalarán en la ciudad en ruinas y en las casas rondarán criaturas aullantes. Los búhos vivirán en medio de las ruinas y las cabras salvajes irán allí para danzar. Las hienas aullarán en las fortalezas y los chacales harán su guarida en los lujosos palacios. Los días de Babilonia están contados, pronto llegará el momento de su destrucción. Y efectivamente llegará el día, y eso lo veremos eso lo vimos en el capítulo 17 y en el capítulo 18. La Babilonia espiritual y la Babilonia comercial, ambas totalmente destruidas. Esto también, el día del Señor, Isaías no fue el único. Ezequiel también lo vio. Vamos a leer un poco sobre esto. Vamos al libro de Ezequiel, capítulo 30, versículos del 2 al 19. Dice: este es otro mensaje que recibí del Señor. Hijo de hombre, profetiza y comunica este mensaje de parte del Señor soberano. Lloren y giman por ese día, porque ya se acerca el día terrible, el día del Señor. Será un día de nubes y de penumbra, un día de desesperación para las naciones. Vendrá una espada contra Egipto, y los masacrados cubrirán el suelo. Se llevarán sus riquezas y destruirán sus cimientos. La tierra de Etiopía será saqueada, Etiopía, Libia, Lidia, toda Arabia y sus demás aliadas serán destruidas en esa guerra. Esto dice el Señor: caerán todos los aliados de Egipto y acabará la soberbia de su poder desde Migdol hasta Asuán. Serán masacrados a filo de espada, dice el Señor soberano. Egipto quedará desolado, rodeado de naciones desoladas, y sus ciudades quedarán en ruinas, rodeadas de otras ciudades de ruinas. Los egipcios sabrán que yo soy el Señor cuando la prenda fuego a Egipto y destruya a todos sus aliados. En ese tiempo enviaré veloces mensajeros por barco para aterrorizar a los que tan confiados etíopes. Un gran pánico se apoderará de ellos el día de la indudable destrucción de Egipto. Espérenlo, sin falta llegará. Egipto representa acá, amados hermanos, el pecado. Por eso se relaciona con el día del Señor. De ahí en adelante vemos todo el mensaje hacia Egipto
hacia los egipcios y cómo serán destruidos. ¿Y por qué van a ser destruidos? Ya todos lo sabemos, que esta ciudad será destruida por la idolatría. Por eso el Señor castigará. Recordemos que se dejaron marcar, valga la redundancia, con la marca del anticristo, o en la frente o en la mano. Eso ya todo eso lo estudiamos. También el profeta Joel vio este día. El Señor le profetizó sobre este día. En Joel capítulo 1 versículos 15. El día del Señor está cerca. El día cuando la destrucción viene de parte del Todopoderoso. Qué terrible será aquel día. Como vemos, amados hermanos, mucho se ha hablado de esto. Son muchísimos versículos de lo que se habla referente al día del Señor. Entonces, como vemos, esto representa esos juicios históricos, ¿sí?, próximos, que estaban relacionados con el día del Señor. Pero también habían eventos escatológicos, o sea, de los últimos tiempos, y de juicios divinos y lejanos, que el Señor también le reveló a estos mismos profetas del Antiguo Testamento. ¿Con relación a qué? Al día del Señor. Ahí nomás en Joel, en el capítulo 2, los versículos 30 al 32, lo vemos. Dice: y haré maravillas en los cielos y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se oscurecerá y la luna se pondrá roja como la sangre, antes de que llegue el grande y terrible día del Señor. Pero todo el que invoque el nombre del Señor será salvo, pues algunos que estén en el monte de Sión, en Jerusalén, escaparán, tal como el Señor lo ha dicho. Estos se contarán entre los sobrevivientes, a quienes el Señor ha llamado. Como vemos, serán unos pocos o algunos los que se salvarán de ese gran día. ¿Pero quiénes son? El pueblo de Israel, el remanente. No más. No se va a salvar nadie más. El resto tuvo que haber sido asesinado por el anticristo. No se salvará absolutamente nadie más. Ahí en Joel, porque Joel es un libro escatológico que habla sobre los eventos futuros, en Joel capítulo 3 versículo 14 dice: miles y miles esperan en el valle de la decisión. Ese es el mismo valle del Armagedón. Es allí donde llegará el día del Señor. ¿Sí? Todo esto fue profetizado. Todos estos profetas lo describen como un día grande, el día terrible, el día de la venganza. Eso también está en Malaquías, capítulo 4, versículos del 1 al 5. Pero pues por el momento no los vamos a leer. Solamente se los dejaré señalados. En Zacarías también, capítulo 14. Todo el capítulo 14, ese más adelante sí lo vamos a estudiar, porque describe cómo Cristo va a regresar. En el Nuevo Testamento lo llaman el día de la ira, el día de la visitación y aquel día del Dios Todopoderoso. Vamos, amados hermanos, a Apocalipsis capítulo 16, versículo 14. Este día del Armagedón nosotros ya lo habíamos estudiado. Lo que estamos haciendo es complementarlo con el capítulo 19. Como se los dije cuando lo estudiamos, era necesario que pudiéramos aprender y leer sobre todo esto para que cuando llegáramos ya supiéramos de qué estábamos hablando. El versículo 14 del capítulo 16, recordemos que todo el capítulo 16 de Apocalipsis nos habla sobre las copas, ¿sí? Las copas de la ira del juicio de Dios. Dice el versículo 14: estos son espíritus de demonios que hacen milagros y salen a reunir a todos los gobernantes del mundo para pelear contra el Señor en la batalla del gran día del juicio de Dios, el Todopoderoso.
¿De quién está hablando ahí? De los 3 espíritus que salieron de las ranas, en forma de ranas, de Satanás, del anticristo y del falso profeta. También se refiere a los juicios aterradores, pero justos por parte del Señor. Vamos, ya leímos Joel 2:30, esa es una parte, pero vamos a leer segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 7 al 10. ¿Qué dice la palabra del Señor? Y Dios le brinda descanso a ustedes que están siendo perseguidos, y también a nosotros cuando el Señor Jesús aparezca desde el cielo. Él vendrá con sus ángeles poderosos, fíjense, en llamas de fuego, y traerá juicio sobre los que no conocen a Dios y sobre los que se niegan a obedecer la buena noticia de nuestro Señor Jesús. Serán castigados con destrucción eterna, separados para siempre del Señor y de su glorioso poder. Aquel día, fíjense que está hablando de un día el apóstol Pablo, cuando Él venga, recibirá gloria de su pueblo santo y alabanza de todos los que creen. Esto también los incluye a ustedes, más que vencedores, porque creyeron lo que les dijimos acerca de Él. Como vemos, el día del Señor se refiere a cómo se desata por completo la ira de Dios. Ya el Señor está cansado de los pecados de la humanidad. No quisieron escuchar. Entonces, si nos damos cuenta, amados hermanos, toda la culpa la tenemos nosotros. No quisimos escuchar al Señor. Más quisimos que nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestra lujuria fuera la que dominara todo nuestro ser. El día de la ira, amados hermanos, tiene un inicio, pero tiene un complemento. Se realizará en 2 fases. La primera fase, o el momento en el que comienza, es al final de la gran tribulación, que es lo que estamos estudiando acá, Apocalipsis, desde los versículos, capítulo 19, de los versículos 11 al 21. O sea, en el Armagedón inicia la fase 1 del día del Señor, pero tendrá un final que es al final del milenio. Ahí se complementará el día del Señor, el juicio definitivo, que es lo que se llama el juicio del gran trono blanco. Eso va a suceder porque después del milenio, Satanás será suelto por un momento para probar a los moradores de la tierra, los que hayan vivido en esos 1000 años, para probar si verdaderamente aman a Cristo. Esa será la última prueba. Igual eso ya lo estudiaremos, como lo dijimos más adelante, porque en el milenio, cuando Cristo reine, Satanás volverá a ser suelto. ¿Por qué va a pasar eso? Pero eso lo estudiaremos, como les digo, más adelante. Pero al final de esos 1000 años, van a haber muchos que se van a levantar otra vez contra Cristo. Otra vez, después del Apocalipsis, después de la gran tribulación y después de los 1000 años, volverán a equivocarse. La humanidad se volverá a equivocar. Y ya este será ese juicio definitivo, que es el juicio del gran trono blanco. Nosotros veremos esto en Apocalipsis capítulo 20, de los versículos 7 al 15. No lo voy a leer para que pues de pronto ustedes lo lean, investiguen un poquito y puedan comprender directamente eso. Pero pues como les digo, es la enseñanza siguiente. También está descrito en Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10.
Dice, pero el día del Señor llegará tan inesperadamente como un ladrón. Entonces los cielos desaparecerán con un terrible estruendo, y los mismos elementos se consumirán en el fuego, y la tierra, con todo lo que hay en ella, quedará sometida a juicio. Como vemos, amados hermanos, el día del juicio o el día del Señor, ¿sí?, pues tiene dos etapas. Lo que estamos estudiando en este momento es la primera etapa, ¿sí?, el día del Señor en el Armagedón. Entonces, la primera referencia, ¿sí?, del día de la ira de Dios, como lo vemos, se refiere al Armagedón, en donde más que una batalla, en realidad es una ejecución, en lo que todos los rebeldes pues son sometidos a muerte por el Señor Jesús, ¿sí? Todos serán pues destruidos. Vamos a Isaías, vamos a ver muchas citas, amados hermanos, porque la información es mucha, pero es necesario que podamos entender todo, y adicional que podamos terminar hoy este capítulo para poder avanzar. Debemos avanzar, ya llevamos un buen tiempo estudiando el libro y es necesario que vayamos terminando. El libro de Isaías, capítulo 66, ese es el último capítulo del libro de Isaías. Isaías capítulo 66, versículos del 15 al 16, ¿qué me dicen? Dicen, miren, el Señor viene con fuego y sus veloces carros de guerra retumban como un torbellino. Él traerá castigo con la furia, mírenlo, de su ira y con el ardiente fuego de su dura represión. El Señor castigará al mundo con fuego y con su espada, y juzgará a la tierra, y muchos morirán a manos de él. Muchos morirán a manos de él. Dirá uno, pero ¿cómo? Dios luego es que es un asesino. No, es el precio por el pecado. El precio por el pecado es la muerte. Eso es. Ezequiel capítulo 39 también nos habla de esto. Ezequiel capítulo 39, versículos del 1 al 4. Dice, hijo de hombre, profetiza contra Gog, dale este mensaje de parte del Señor soberano. Yo soy tu enemigo, oh Gog, gobernante de las naciones de Mesec y Tubal. Gog hace referencia al anticristo. Te haré regresar, te traeré desde el lejano norte y te llevaré hacia las montañas de Israel. Te quitaré el arco de la mano izquierda y las flechas de la mano derecha y te dejaré indefenso. Tú, tu ejército y tus aliados morirán sobre las montañas. Te haré comida para los buitres y los animales salvajes. Como vemos, amados hermanos, todo esto es lo que representa el día del Señor. Ahora, habiendo entendido el día del Señor, ¿sí?, pues vamos a poder ahora sí continuar con los versículos de Apocalipsis 19, del 17 al 21. Si se dan cuenta, la palabra es muy profunda, amados hermanos. No podemos leer por leer, debemos estudiarla a profundidad. Por eso nos hemos demorado tanto para poder leer el libro del Apocalipsis, ¿sí? Porque si fuera por leerlo, lo hubiéramos acabado en 3 sesiones, pero eso no es lo que debemos hacer, ¿de acuerdo? Entonces vamos ahora sí a explicar esos 5 versículos. Vamos a ir con el versículo 17 y 18. Miren lo que dice. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena del Señor, de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes y carnes de todos los libres esclavos, pequeños y grandes. Bueno,
¿Qué nos está diciendo acá? Primero que todo vemos un ángel que dice y llama a gran voz para que todas las aves vengan a la gran cena de Dios. Entonces ustedes dirán, pero ¿cómo así? Las aves, ¿por qué el ángel está llamando a las aves? Pues sucede, amados hermanos, que la referencia que dice la gran cena de Dios es también llamada como la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Esto lo vemos en Apocalipsis 16, eso ya lo estudiamos, porque es que como nos damos cuenta, si hemos sido buenos observadores, la palabra siempre explica todo, la palabra se explica entre comillas sola, y nos lleva de un lado a otro, pero siempre nos va a estar explicando. En Apocalipsis 16, de los versículos 13 al 16, dice: y vi que la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta saltaban 3 espíritus malignos que parecían ranas. Estos son espíritus de demonios que hacen milagros y salen a reunir a todos los gobernantes del mundo para pelear contra el Señor en la batalla del gran día del juicio de Dios, el Todopoderoso. Miren, yo vendré como un ladrón cuando nadie lo espere. Benditos son los que me esperan y tienen su ropa lista para no tener que andar desnudos y avergonzados. Y los espíritus de demonios reunieron a todos los gobernantes y a sus ejércitos en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. Como hemos visto en el capítulo 16, nosotros estudiamos esta batalla del Armagedón. ¿Y de quiénes son esos cuerpos que van a aparecer muertos, que van a morir? Pues de todos los que se reunieron contra Dios. Las aves se alimentarán de los cadáveres de quienes yacerán muertos por la espada de Cristo, por su palabra. Mateo capítulo 24, versículos del 27 al 28, nos hablaba de esto. ¿Qué dice Mateo 24, del 27 al 28? Dice: pues así como el relámpago destella en el oriente y brilla en el occidente, así será cuando venga el Hijo del Hombre. Así como los buitres, cuando se juntan, indican que hay un cadáver cerca, de la misma manera esas señales revelan que el fin está cerca. ¿El fin de qué? De la gran tribulación. ¿Por qué? Por la batalla del Armagedón. Dios declara su victoria, Cristo la declara antes de que siquiera comience la batalla. Digamos que la palabra lo describe como la batalla por la cantidad de personas, pero es que no va a haber ni siquiera guerra, no va a haber guerra. Toda la gente y todas las naciones llegarán allá con sus pistolas, sus metralletas, sus misiles, sus cohetes, sus, no sé, aviones de guerra, tanques, pero eso no va a pasar nada ahí. Es que Dios no puede ser destruido por nada de eso. Pero pues en la ignorancia y en el engaño en que el diablo colocó a todas estas personas, pues terminarán haciéndolo. Miren lo que dice Primera de Tesalonicenses 5, del 2 al 3. Pues ustedes saben muy bien que el día del regreso del Señor llegará inesperadamente, como un ladrón en la noche. Cuando la gente esté diciendo todo está tranquilo y seguro, entonces le caerá encima la catástrofe, tan repentinamente como le vienen los dolores de parto a una mujer embarazada, y no habrá escapatoria posible. ¿Sí ven? La gente ni siquiera se va a dar cuenta. No se van a dar cuenta. Cuando ya se fijen, estarán siendo asesinados. Cuando Cristo coloque sus pies en el monte de los olivos, todos los moradores de la tierra que se doblegaron ante el anticristo morirán. Todos, absolutamente todos. ¿Dónde dice eso? Ahora sí, vamos a ir, amados hermanos,
al libro de Zacarías. Vamos a ir al capítulo número 14, por favor, Zacarías 14, ese es el último capítulo. Vamos a ir y vamos a leer algunos de los versículos de este capítulo. No lo vamos a leer todo, solo algunos apartes. Vamos a ir entonces, Zacarías, capítulo 14, y vamos a leer el versículo 4 primero. ¿Qué dice aquí? Dice: en aquel día sus pies, miren, estarán sobre el monte de los olivos. ¿Los pies de quién? Los pies de Cristo. Al oriente de Jerusalén, entonces el monte de los olivos se partirá formando un extenso valle del oriente al occidente. La mitad del monte se desplazará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Es por eso que se va a formar el valle. Porque cuando Cristo venga, una parte se va a correr hacia el norte, cojan un pedazo de plastilina, pártanla en dos y corran. Lo de arriba, pues lo corren hacia arriba, una parte lo corren hacia arriba y otra parte lo corren un poquito hacia abajo. ¿Qué se forma en la mitad? Un hueco. Ese hueco es el valle del Armagedón. Zacarías, ese mismo capítulo, pero vamos a leer el versículo número 9. Dice: el Señor será rey sobre toda la tierra. En aquel día habrá un solo Señor y únicamente un nombre será adorado. Fíjense, porque como en ese momento estarán adorando al anticristo, pues el Señor corregirá todo en ese momento. El versículo 12: luego el Señor enviará una plaga sobre todas las naciones que pelearon, fíjese, todas las naciones que pelearon contra Jerusalén. Sus habitantes llegarán a ser como cadáveres ambulantes. La carne se les pudrirá, Dios mío, se les pudrirán los ojos en sus cuencas y la lengua en la boca. Terrible, amados hermanos, no, esto es terrible. O sea, la palabra hace unas descripciones de verdad y uno queda anonadado, y como siendo tan explícito, igual muchos no van a creer. Muchos, de pronto habrá personas que están escuchando esta vida: esto es mentira, estoy perdiendo el tiempo. No, amado hermano, no lo estás perdiendo, no lo estás perdiendo, estás aprendiendo para que no caigas en el error de muchos. Apocalipsis 14, versículos 19 y 20. Así que el ángel pasó su voz sobre la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Las uvas fueron pisadas en el lagar fuera de la ciudad, y del lagar brotó un río de sangre de unos 300 kilómetros de largo y de una altura que llegaba a los frenos de un caballo. Las uvas, como les decía anteriormente, representan a las naciones que pelearán contra Cristo. Todas las naciones se unirán para pelear en la batalla del Armagedón. Hay un salmo que nos habla de la batalla del Armagedón. ¿Cuál salmo será? Piensen un segundito. ¿Alguna vez lo habrán leído? Bueno, es de los primeros salmos, el salmo número 2. Ese salmo nos habla sobre la batalla del Armagedón. Salmo 2, versículos del 1 al 9. Dice: ¿por qué se enojan tanto las naciones? Miren cómo van las naciones a pelear en la batalla del Armagedón, enojadas, porque pierden el tiempo haciendo planes inútiles. Aquí, ¿quién está hablando? Dios. Los reyes de la tierra se preparan para la batalla. Fíjense, los gobernantes conspiran juntos en contra del Señor y en contra de su ungido. ¿Quién es el ungido? Cristo. Rompamos las cadenas, gritan, y liberémonos de ser esclavos de Dios. Miren lo que dicen. Dicen que son esclavos de Dios. No se dan cuenta que son esclavos del pecado. Pero el que gobierna en el cielo se ríe. Dios se va a reír de todos estos. Que todos los que se levanten en contra de él, él se va a reír. Dice el versículo 4, el Señor se burla de ellos.
Después los reprende con enojo, los aterroriza con su intensa furia, pues el Señor declara: he puesto a mi rey elegido en el trono de Jerusalén, en mi monte santo. Fíjense, ¿sí ven? Totalmente describe el Apocalipsis. El rey proclama el decreto del Señor. El Señor me dijo: tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Solo pídelo y te daré como herencia las naciones, toda la tierra como posesión tuya. Las quebrarás, miren, con vara de hierro, lo que hemos estudiado, y las harás pedazos como si fueran ollas de barro. Ahora bien, ustedes reyes actúen con sabiduría, quedan advertidos ustedes gobernantes de la tierra, sirvan al Señor con temor reverente y alégresen con temor, sométanse al Hijo de Dios, no sea que se enoje y sean destruidos en plena actividad, porque su ira se enciende en un instante, pero qué alegría para todos los que se refugian en Él. Dios se burlará de todos ellos por sus insensateces, por sus pensamientos, por creer que Cristo es un mortal igual que ellos. No se dan cuenta que es Dios mismo, pero luego Cristo les dará su merecido. Isaías también habló sobre esta batalla, como ya lo hemos visto. Isaías 66, Ezequiel 39, como ya lo leímos, ¿sí? Joel capítulo 3, todo esto ya lo estudiamos, ¿sí? Todos estos profetas conocían del Armagedón. Pero sigamos estudiando nuestros versículos del capítulo 19 de Apocalipsis. Dice: y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Juan, amados hermanos, ve a la trilogía satánica lista para pelear contra Cristo y con su ejército. Pero el anticristo también viene con su ejército, que son las naciones del mundo. Entonces, la trilogía satánica es Satanás, ¿sí?, el anticristo y el falso profeta, porque Satanás siempre ha querido copiar lo que es y lo que representa a Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿sí ven? Ahí está la verdadera Trinidad, pero el anticristo lo copiará de igual manera. Pero el anticristo vendrá también con un ejército. Esto ya lo hemos visto. ¿Quién es ese ejército? Los reyes de la tierra. Por eso en el capítulo 18 dice que todos los que mueran, dice, para que comáis carnes de reyes y de capitanes. ¿Sí? Esos reyes son presidentes, capitanes, dirigentes, carnes de fuertes, los ricos, carnes de caballos, o sea, todo lo que van a usar, y de sus jinetes, carnes de todos, mire, libres y esclavos, pequeños y grandes. Todos los que se levanten contra el Señor, esos son los reyes de la tierra. Esos también están descritos en Apocalipsis 17, de los versículos 12 al 17, pero eso ya lo estudiamos, solamente se los dejo señalados. Y Dios, Cristo, también viene con su ejército, como ya lo pudimos aprender. Eso lo describe Zacarías 14:5, en donde describe a todos los santos como el ejército de Dios, ¿sí? Continuemos. El versículo 20 dice: y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Miren, esta parte es muy importante, amados hermanos, y espero que hayan podido escuchar toda la enseñanza, porque estos dos versículos son primordiales en el estudio bíblico. Primordiales, porque la palabra nos dice que la bestia y el falso profeta son enviados al lago de fuego. Los ejércitos, esos reyes, se van a quedar sin sus capitanes, sin sus líderes, que son el anticristo, ¿sí?, y el falso profeta. Aquí la palabra dice la bestia. La bestia nosotros ya lo estudiamos cuando estudiamos el capítulo número 13. Los primeros 4 versículos vimos la descripción de la bestia,
pero ya sabemos que es el anticristo. Y el falso profeta está escrito en ese mismo capítulo, en el capítulo 13, pero en los versículos 11 al 17. Nosotros ya hemos estudiado a profundidad a estos dos seres, a estas dos personas, porque van a ser personas, van a ser humanos. Pero estos dos, ¿sí?, en ese momento, en la batalla del Armagedón, van a ser lanzados vivos. ¿A dónde? Al lago de fuego. Pues sus cuerpos seguramente serán transformados para ser confinados por la eternidad en el lago de fuego. Es muy importante entender que estos dos van a ser los primeros. El anticristo y el falso profeta van a ser los primeros que van a ser lanzados al lago de fuego. Ya vamos a explicar qué es el lago de fuego. Daniel capítulo 7 versículo 11 nos muestra esto. Miren, dice el versículo 11 de Daniel capítulo 7. Dice: yo seguí mirando porque podía oír las palabras arrogantes del cuerno pequeño. El cuerno pequeño representa al anticristo. Seguí mirando hasta que mataron a la cuarta bestia y su cuerpo fue destruido por el fuego. A las otras tres bestias les quitaron la autoridad, pero se les permitió seguir con vida un poco más. Entonces, amados hermanos, el lago del fuego va a ser el sitio donde permanecerán por la eternidad el falso profeta y el anticristo. Entonces, así como también los demonios están destinados para este lugar, los seres humanos no regenerados también estarán ahí. Es muy importante entender que, miren, el lago de fuego fue construido inicialmente para los demonios y para Satanás, pero desafortunadamente los humanos que no quisieron recibir a Cristo como su Señor y Salvador también serán partícipes del lago de fuego. El lago de fuego no fue hecho para nosotros. Fue para esos ángeles caídos, amados hermanos. Para ellos fue construido o fue creado este sitio. El lago de fuego representa el infierno. Dios nunca quiso que nosotros termináramos ahí, pero desafortunadamente por nuestra rebeldía, ahí es donde se va a terminar. Vamos a Mateo, capítulo 25, versículo 41. Dice: luego el rey se dirigirá a los de la izquierda y dirá: fuera de aquí, ustedes los malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus demonios. ¿Sí ven? El lago eterno fue preparado para Satanás y para sus demonios, no para nosotros. Pero por la maldad, pues también recibirán parte del castigo. Recuerden que Dios dijo en Apocalipsis 18 que nos alejáramos de esa Babilonia para que no recibiéramos parte de las plagas y de su castigo. Apocalipsis 20:15 dice: y todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. La palabra no lo dice. ¿Quiénes irán entonces al lago de fuego? En conclusión, al lago de fuego, al final de la tribulación, el anticristo y el falso profeta. Pero al final del milenio, por eso les decía que era importante entender el día de la ira del Señor, ¿sí? Al final del milenio serán lanzados Satanás, sus demonios y todos los hombres que en la historia de la humanidad no recibieron a Cristo. Eso lo estudiaremos más adelante para entenderlo a profundidad, pero
Los dos primeros que se irán al lago de fuego van a ser el anticristo y el falso profeta. Esto que acabamos de aprender nos muestra que hay una doctrina, amados hermanos, que dice que nosotros somos aniquilados totalmente, o sea que nosotros, el Señor nos destruye totalmente. Eso es mentira. Una cosa es que el cuerpo muera, pero nosotros tenemos un alma, amados hermanos. Esa alma es eterna o para condenación o para salvación, pero es eterna. Así lo hizo el Señor, así nos hizo. Entonces hay una doctrina que dice: comamos y bebamos porque mañana moriremos. Eso es lo peor que podemos hacer. Lo peor, ese es uno de los peores engaños que Satanás ha hecho. Y ellos dicen: no, pues cuando el anticristo sea lanzado al lago de fuego, pues todos serán destruidos. Pero no es verdad. Cuando tú mueres, no se acaba todo, sigue el infierno, pero el infierno es un lugar de castigo eterno, no es momentáneo, no señor, es eterno. Miren, Apocalipsis capítulo 14, versículo 11, que dice: el humo de su tormento subirá por siempre jamás, y no tendrá alivio ni de día ni de noche, porque adoraron a la bestia y a su estatua y aceptaron la marca de su nombre. Es eterno. Eso de que venga más bien, solamente hay una vida, disfrutémosla, gocemos, pequemos hasta donde no más, porque igual mañana moriremos y después ¿qué? Lo bailado nadie me lo quita. Un dicho, ese dicho lo tenía yo cuando estaba en el mundo. Y qué errado estaba. ¿Cómo le pido perdón al Señor por esas palabras? Porque me estaba condenando. Hay que quitarnos esas cadenas, amados hermanos. Cuidado, eso no es verdad. Marcos 9:48, donde los gusanos nunca mueren y el fuego nunca se apaga. Mano, no le creas a los que te están diciendo que eso es un momentico, que eso es un dolorcito, ¿sí? Como cuando están asando un pollo y lo colocan, eso el dolor ahí es un momentico, pero eso después ya nos destruye, el Señor nos destruye. La palabra dice que el Señor nos va a destruir, claro que sí, pero destruir eternamente. Un dolor que nunca acaba, ¿Qué dice Lucas 3:17? Él está listo para separar el trigo de la paja con su rastrillo. Luego limpiará la zona donde se trilla y juntará el trigo en su granero, pero quemará la paja en un fuego interminable. Interminable, amados hermanos. No termina. Le doy otras citas para que las lean. Isaías 66:24. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 7 al 9. Miren, es importante entender que el lago de fuego es verdad. El infierno final, que será el lugar de castigo eterno para todos los rebeldes, los que no se arrepintieron. Tanto angelicales como humanos allá van a caer. Por eso es que el lago de fuego fue inicialmente creado ¿para quién? Para Satanás y sus demonios. Pero como nosotros no quisimos recibir de Dios, pues recibiremos ese mismo castigo. El castigo no es temporal, el castigo es eterno. Si ustedes se dan cuenta, por eso el lago del fuego está completamente ligado con el azufre, pues siempre se vincula con juicio divino. ¿Cómo se destruyó Sodoma y Gomorra? Con fuego y azufre. ¿Cómo destruían los enemigos Dios anteriormente? Con los profetas, cayendo del cielo, fuego y azufre. Lean Génesis 19:24, Isaías 30:33.
Y el versículo 21, el último versículo de Apocalipsis dice: y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. ¿Qué es esto? Miren, todos los demás, o sea, todos los demás pecadores que queden en el mundo habrán sido ejecutados, y las aves se hartarán con el cadáver de cada uno de ellos. Les explico. Como vimos, el anticristo y el falso profeta fueron echados al lago de fuego en la guerra del Armagedón. Pero en esa misma guerra, como los reyes de la tierra acompañaron a estos dos, pues estos reyes de la tierra, que ya describimos quiénes son, serán muertos por la espada que sale de la boca del cordero. ¿Qué es la palabra? Estos serán muertos. Pero al final del milenio, amados hermanos, que es lo que les dije que estudiaremos más adelante, van a resucitar. Pero eso es lo que se llama la segunda muerte. Pero van a resucitar sencillamente para ser juzgados. Ya todos los malvados de todas las épocas serán resucitados solamente para juicio, y ahí serán echados al lago de fuego, en donde después de 1000 años todavía se encuentra el anticristo y el falso profeta. Ahí confirmamos que el lago de fuego es para eternidad, castigo eterno. Amados hermanos, este es todo el estudio. Es largo, como ven, es muy profundo. Podríamos estudiar muchas más cosas, pero creo que con esto es más que suficiente por parte del Señor para poder tener una gran visión de lo que va a suceder. Hermanos, Dios los bendiga. Muchas gracias por escuchar este audio. Compartan los audios, no se queden con ellos, o si no quieren compartir los audios, por lo menos compartan lo que aprendan. No se queden con eso guardado para ustedes. Compártanlo, por favor, para la gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios los bendiga, amados hermanos. Bendiciones.